esta linda mañana. ¿Cómo amanecieron el día de hoy, miércoles 7 de octubre? ¿Cómo está mi gente? Yo quiero agradecer a todos los que nos están escuchando allá en casita y que vayan a servirse su tacita de café. Estamos aquí en vivo, Café Entre Amigas. Yo quiero agradecerles por las personas que ya se están conectando, a las que aún, si usted ve que todavía no se han conectado, yo le invito a que le hable a su amiguita y le diga, vamos a conectarnos a Café Entre Amigas, vamos a echarnos un cafecito, amén, amén. Le voy a dar, qué delicioso café, así que te invito a que te tomes uno con nosotras, amén, en esta mañana. Vamos a iniciar nuestro programa. ¿Qué les parece si iniciamos con una oración? Vamos a charlar con el Señor, vamos a degustar ese café mediante lo que Dios nos vaya a aconsejar en esta mañana, lo que trae en su palabra. Amén. Bendito y buen Padre Celestial, te agradecemos. Te agradecemos la oportunidad que tú nos das de poder, Señor, tener ese privilegio, Señor. Ese libre acceso, Señor, para poder, Señor, nosotros charlar contigo. Gracias, gracias, mi buen Dios, por esta oportunidad más que tú nos has dado de sentarnos en esta mesa y sentarnos con cada una de las personas que nos están viendo a través de esta transmisión. Pedimos que la palabra que tú traes en esta mañana pueda ser de bendición y de edificación a todos aquellos oyentes, Señor, que nos van a estar escuchando, Señor, en cualquier parte del mundo, Señor. Bendecimos sus hogares, bendecimos sus familias y declaramos que tu palabra entra, Señor, en esos hogares. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien. En esta mañana les quiero dar la bienvenida a todos los que ya se han conectado una vez más. Estamos aquí en Café Entre Amigas. Hoy traemos un tema muy especial y muy importante en medio de nosotros en los hogares. La familia. La importancia de la familia. Yo quiero decirles en Génesis 1:22 la importancia que Dios tiene con la creación, con la humanidad, cuando en Génesis 1:22, fructifíquense, multiplíquense. O sea, Dios pensó desde su creación, pensó en la familia, la importancia de la familia, del núcleo familiar, esposo, madre, hijos. Pero quiero decirles, primero, tenemos una persona muy especial para nosotros. No había estado con nosotros, pero aquí les quiero presentar a Almita. Almita está con nosotros, hermana Ana. Yo ya me soy. Sí, a ver, Almita, preséntate. Sí, hola, mucho gusto. Mi nombre es Alma Terrero, soy miembro de la Iglesia Cristiana del Viento y Fuego y estoy por primera vez aquí compartiendo con mi pastora y mi hermana Ana. Aquí espero y sea de su agrado. Y hermana Ana, pues ya es de casa, de aquí del programa de Café Entre Amigas. Disculpen que yo empecé de carrera porque estoy bien emocionada con el mensaje que Dios trae. Pero siempre hace falta la oración, ¿verdad? Sí. Esa oración que nos va a dar el cimiento, ¿verdad? Le va a dar la forma para que llegue a ustedes y esta palabra sea de edificación para cada uno de ustedes. Amén, amén. Café Entre Amigas, aquí estamos. Y les queremos decir una vez más que vamos a tocar el tópico de lo que es la familia. Yo les compartí hace un momento que el Señor pensó siempre en la familia. Hay una persona también en el libro de Génesis, el cual a mí me impacta porque yo no sé, yo recuerdo ese cantito. No sé ustedes, hermanas, si ustedes recuerdan ese canto cuando en la escuela dominical, cuando cantábamos Nuestro Padre Abraham, nuestro Padre Abraham tiene muchos hijos, muchos hijos, nuestro Padre Abraham, yo también lo soy, y yo también, gocémonos con él. Somos todos, o sea, hijos, descendientes de Abraham por la gracia, por la misericordia del Señor. No somos directamente, o sea, como dicen muchos descendientes, ¿no? Pero pues porque traemos el ADN de Cristo. Amén. Creemos que nuestro padre Abraham tiene mucho ejemplo para lo que se necesita hoy en día. Un padre ejemplar, un padre que cumpla con todos los estereotipos que Dios demanda en una familia, porque es bien importante que un padre ejerza bien su función. Y a mí me impacta, no sé,
Mi hermana, Ana, si me quiere leer, vamos ahí donde se encuentra. Si tienes Biblia está bien, si no, pues escucha esta palabra, Génesis 18-19, hermana. Así es, dice la palabra de Dios, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Miren qué impactante es el testimonio que Dios, o sea, que Abraham tiene, en la persona de Dios, nuestro Padre, o sea, nuestro Padre Celestial, el Padre incluso de Abraham, o sea, cómo Dios piensa de Abraham. Miren, varones de Dios que nos están escuchando también, o sea, lo que Dios quiere, o sea, que podamos tener un ejemplo como lo que es Abraham. Dice, yo sé, hablando Dios, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. O sea, yo digo, wow, o sea, cómo el pensamiento que Dios tiene acerca de él como un padre responsable. Y que iba a mandar a sus hijos. Exactamente. Los iba a guiar hacia él, hacia Dios. Y es que el Señor pensó desde el principio en generaciones, porque sí, Él dijo, bendeciré, o sea, que su generación, o sea, iba a ser incontable. Ahí es donde nosotros, o sea, por eso cantamos, nuestro padre Abraham tiene muchos hijos. Entonces, qué mejor ejemplo de nosotros, o sea, que como hijos de Dios, seguir ese ejemplo de Abraham, que un hombre de fe, un hombre que hizo lo recto y lo correcto, pero no solo para sí, sino también para su descendencia, para todos sus hijos. Por eso es que Dios piensa siempre en lo que es la familia, la esposa, los hijos, bueno, primeramente el padre, la esposa, porque ese es el orden, el padre, la esposa y los hijos, la importancia de que el padre haga bien su función para que todos, lo que es su familia, pueda estar en orden. Pero también la importancia en estos otros aspectos, lo que es nuestros padres. Yo soy hija, ¿tú eres hija? Sí. Tú eres hija, Almita, ustedes hija, sí, todos también somos hijos, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, el mío personal, pues mis padres todavía tengo la necesidad de honrarlos. O sea, ¿cuál es mi función como hija? Como hemos dicho anteriormente, es honrar a nuestros padres, ¿sí? Entonces, tenemos hermanos, hay hermanos que aún son nuestros hermanos de sangre, los sanguíneos, ¿no? Y ¿qué tenemos por decir de ahí, Almita? Hablando de nuestros padres, nuestros hermanos. Pues yo les puedo decir que yo tengo a mis padres aquí, gracias a Dios. Cuando yo me convertí, ellos no son cristianos, entonces encontré una revelación al Señor, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. Entonces yo antes de conocer a Cristo yo no los honraba como ellos se merecían, les respondía mal, era rebelde con ellos, y gracias a Dios que me reveló esa palabra, y ahora yo puedo decir que nuestra familia cambió. Ellos aún no se convierten, pero estamos orando y creyendo la palabra que nos dijo Jesús, que si alguno creyere ellos serán salvos. Y ahorita, aunque ellos no son cristianos, nosotros compartimos mucho tiempo juntos, salimos, nos apoyamos en cualquier necesidad. Y con mis hermanos de sangre aún, ellos, solo uno de mis hermanos, para la gloria del Señor, se ha convertido, pero seguimos trabajando con ellos y demostrándoles que en la vida de Cristo Jesús hay una familia próspera y bendecida. Amén. Así es, fíjese, porque a veces tenemos testimonios, pero nada más lo decimos, pero cuando la otra persona ve ese testimonio, yo por ejemplo en el caso mío, yo he visto el andar de lo que está compartiendo Almita, de que aún de que se acercó al Señor, sirve al Señor junto con su esposo y su hijo, ella procura aún en esos días, o sea, dar testimonio, lo que es su familia, sus papás y sus hermanos que necesitan, o sea, acercarse al Señor, pero para eso necesitamos, o sea, poner atención en eso, porque tenemos una promesa todos y cada uno de nosotros, sí, o sea, así que nosotros, o sea, nuestros familiares van a ser alcanzados.
¿sí? Entonces es bien importante que nosotros atendamos esa necesidad de que no nos olvidemos de nuestras raíces, o sea, lo que son nuestros padres, nuestros hermanos, no nos olvidemos de ellos. O sea, yo, por ejemplo, en el caso mío, pues tengo una familia tanto numerosa como de papá, mamá e hijos, hablando de padres y hablando de lo que es el padre Abraham, como yo no sé, cada uno de nosotros, por ejemplo, en el caso mío, mi familia hay una diversidad porque es una familia numerosa, papá, mamá, 11 hijos, y pues siempre éramos muchos cuando nos sentábamos, mucha diversidad. Pero fíjese la importancia de un padre, de guardar bien su función, como lo que es Abraham. ¿Qué testimonio yo tengo, o sea, de mi padre? De que, o sea, yo tengo esos buenos recuerdos de mi familia, o sea, un buen ejemplo que mi padre fue un proveedor, tuvo autoridad en casa, o sea, es sustentador, siempre nos enseñó a salir adelante. Un hombre de mucha fe, de él he aprendido mucho porque fue un hombre de mucha fe, y eso, o sea, son cosas que nosotros como hijos también debemos. Hay cosas, porque mire, siempre nos enfocamos en lo negativo en las familias, porque hay muchos que nos están escuchando quizás dirán, no, pero pues mi familia no es el caso, pero siempre hay cosas buenas dentro de lo que es el núcleo familiar, hay cosas que resaltan. Entonces en eso nos debemos enfocar, y nosotros como hijos, nosotros debemos de proyectarnos, ok, este fue un hombre ejemplar, me enseñó cómo seguir, obedecer atentamente la voz del Señor mi Dios, entonces lo voy a hacer. Entonces hay que enfocarnos en todo lo bueno que nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos, cada uno de ellos nos enseñaron cómo juntos convivimos, cómo juntos compartimos, nos sentábamos a la mesa, charlábamos, jugábamos, reíamos. O sea, enfoquémonos no en las cosas que quizás en muchos casos están sucediendo actualmente. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha metido en las familias y ha querido traer separación, y eso no le agrada al Señor. Porque yo les decía hace un rato, Dios está enfocado en el núcleo familiar, de la unidad familiar, que nos sentemos a la mesa, que compartamos, que reímos, que lloramos, que nos alegramos. O sea, cuando alguien tiene un triunfo, ya compró una casa, ya hizo este nuevo proyecto, ya ascendió, o sea, que nos congratulemos, porque ese es el deseo del Señor. Y fíjese que no solamente en lo que es la familia, la familia de nosotros, también hay la importancia de la familia del Señor. Amén. ¿Cómo ve, hermana Ana? Yo creo que una parte bien importante para mi vida ha sido la familia de Dios, ¿verdad? Porque nosotros cuando venimos a vivir, a habitar en esta región, pues nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, pero la familia de Dios siempre nos brindó esa mano, nos brindó ese apoyo, ¿verdad? Para poder seguir adelante. Yo puedo recordar muchas veces las visitas de nuestros pastores alentándonos, de hermanos que pasamos situaciones que a veces faltaba de comer en la casa, y llegaban los hermanos con despensa a proveernos a nuestras vidas. Y yo creo que eso es algo así bien grande de un testimonio, ¿verdad? Un testimonio de que nos habla del amor de Dios, ¿verdad? Porque el amor de Dios, el mismo Jesús les enseñó a sus discípulos a orar, ¿verdad? Padre nuestro, o sea, siendo la figura paterna, el Dios, ¿verdad? De nosotros, ¿verdad? Que es ese Padre que se va a preocupar por las personas, pero se preocupa por las personas y lo hace a través de los hijos, ¿verdad? Los hijos dan el ejemplo del Padre, ¿verdad? Y nosotros somos ese ejemplo, ¿verdad? Yo creo que muchas veces en el caminar, o sea, a veces pues no tenemos bien arraigado, ¿verdad? El amor, y pues cometemos muchos errores, pero cuando vamos caminando en Cristo y empezamos a escuchar la palabra de Dios y empezamos a caminar con Él, entonces nuestras vidas van transformándose. Tengo una palabra en Efesios 3, esta palabra me ha impactado mucho porque
La escuché, en esta semana la escuché 2 veces y desde un principio me puse a meditar en esta palabra, ¿verdad? Y esta palabra fue muy fuerte en mí porque dice la palabra en Efesios 3:17, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Cuando se refiere a esta palabra, con todos los santos, somos la familia de Cristo, ¿verdad? La familia que ha formado Cristo en nosotros, que cimentados, el cimiento es Cristo, arraigados, que nuestra raíz tenemos raíces profundas en esta casa que es viento y fuego. Amén. ¿Verdad? Entonces eso habla de una familia. Nosotros aquí hablamos de familia, como en días pasados estuvimos aquí en el cumpleaños de nuestra pastora y nosotros pudimos ver ese ambiente familiar, sí. O sea, pudimos ver ese amor entre todos, ¿verdad? Esa ¿cómo se puede decir? Como apapacho, ¿verdad? Sí. Que teníamos así de unos con los otros, ¿verdad? Pudiendo festejar un acontecimiento, algo que era bueno para nosotros y bueno, hacía algo en un efecto en nuestros corazones de esa unidad, de esa familia. Por eso la familia de Dios dice arraigados y cimentados en el amor. Ahí déjeme, le hago una pausa, hablando de lo que fue la actividad esa del cumpleaños que hicieron los hermanos. Yo pude ver ahí el cumplimiento de la escritura de mirad cuán bueno, o sea, se cumple, o sea, imagínate. Fue algo deleitoso. Cuando ya nos sentamos, o sea, nosotros lo hacemos desinteresadamente, pero, o sea, yo veo, o sea, la palabra realizar, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque somos hermanos en la fe, o sea, así somos es. Hermanos en Cristo Jesús. Y fue algo deleitoso. Sí, fue algo bonito que nosotros pudimos compartir y que alegró nuestros corazones. Y esa es la familia de Cristo, que en la situación difícil está el hermano o la hermana y te dice una palabra de aliento en la palabra de Dios, porque recordemos que la palabra de Dios es vida, ¿verdad? Es eficaz, es edificante. También nos puede confrontar, como habíamos hablado en los mensajes anteriores, nos confronta, pero al mismo tiempo nos hace ver el error, ¿verdad? Y de ahí entonces pautar a que nuestros pasos estén arraigados en fe, ¿verdad? En una vida que dé honor a Cristo, ¿verdad? Una vida que nos dé ese camino, Señor, del amor, ¿verdad? Y también podemos ver que somos en una familia y que muchas veces que también cometemos errores, ¿verdad? Sí. Pero recordemos que en una familia cuando también hay errores, pero también hay el amor de comprender que a veces estamos creciendo y que a veces, pues sí, o sea, nos enojamos, ¿verdad? Sí. Pero el amor prevalece siempre. Así es. El amor es el que te comprende que a lo mejor él tiene una situación difícil, entonces voy a ver qué está pasando más allá en el fondo para poder ayudar, ¿verdad? Eso es lo que hace la familia. No todos son buenos momentos, también va a haber malos momentos, pero en familia nosotros vamos a empezar a que esos momentos sean de edificación para que nosotros podamos crecer juntos en amor. Amén. Como lo dice la palabra, en amor. Y fíjese que hablando de que entre hermanos de Cristo a veces hay conflictos también en la familia. Sí, porque somos padres, con nuestros hermanos, sí. O sea, a veces hay situaciones, pero al final de cuentas somos familia, como, ¿verdad que sí? O sea, tú aunque te enojes con tu hermano, ¿lo vas a perdonar? Sí. ¿Lo vas a reconciliar? Nos reconciliamos, sí. Nos abrazamos, sí. Como dice la palabra, armonía, qué bonito es vivir en armonía y juntos, sí. En unidad. Sí, y eso es bien importante, ¿por qué? Porque muchas veces por cosas, o sea, o situaciones incluso externas, o sea, echamos a perder una buena relación, porque al final de cuentas le digo, somos familia, o sea, nos tenemos que amar, nos tenemos que perdonar, o sea, imagínate, si el Señor Jesús nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestro hermano? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestros padres? Quizás tus padres, o sea, como yo te decía al principio, quizás no fue el ejemplo que tú esperabas,
o la persona que tú quisieses tener como padre, como madre, como hermano, como lo que sea. Pero ¿por qué no hacemos una concientización y preguntémonos, o sea, ¿qué es lo que yo fallé para que estemos en esta situación de separación? Porque a Dios no le agrada, es como te decía al principio. En el principio, el Señor, o sea, dijo, ok, aquí están, o sea, fructifíquense, multiplíquense, o sea, es eso, o sea, el esposo, la familia es así, esposo, la esposa y los hijos, o sea, ¿para qué existe el esposo y la esposa? Para que se reproduzcan, para que se fructifiquen, o sea, ahí empieza la descendencia. Y de hecho, en la misma escritura, en el libro de Lucas, en los evangelios, pero en Lucas 2, del 1 al 11, vemos el primer milagro realizado en unas bodas. O sea, ¿por qué en una boda? Porque sí, ahí es una unión. ¿Qué se celebra en una boda? Es una unión, sí, que se va a hacer de un esposo y una esposa para que se puedan fructificar. O sea, fue el primer milagro en el cual Dios, el Señor Jesús se hizo presente. Uh-huh. Y siempre yo estaba viendo en la escritura que hay más milagros. Me recuerdo también en los evangelios hablando de lo que es de Lázaro, o sea, era el hermano de María y de Marta, o sea, el Señor se hizo presente para hacer el milagro en esa casa, en ese hogar. Sí. Y a mí lo que me impacta cuando se hace ese milagro, antes de hacerse ese milagro, cuando dice, amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Amaba Jesús a Marta, a María y a Lázaro. O sea, Jesús ama a la familia, Jesús piensa en la familia, Jesús está interesado en tu familia, Jesús está interesado en mi familia, Jesús está interesado en mi esposo, en mis hijos, Jesús está interesado en mis padres y en mis hermanos, al igual en ustedes. Sí, o sea, amén. Jesús piensa en nosotros. ¿Cómo ves? Y Jesús se considera nuestra familia. Ay, yo sí, creo que es la parte hermano, más, sí, es nuestro hermano mayor, o sea, sí, somos familia. Yo creo que una parte bien importante de estar en la familia de Cristo, es que uno es adoptado, ¿verdad? Es esa identidad que nos da Dios, el de que nosotros ya no somos como, no sé, que el amigo que vino a la casa, sino como que ya la familia que vino a la casa, ¿verdad? Vino ya a quedarse y se integra, ¿verdad? Como un familiar, como un hermano. Por eso nosotros nos decimos hermanos, porque somos hermanos en la fe, hermanos, hijos de un mismo Padre que es Dios. Amén. Y hermanos entre todos nosotros, somos una familia. Así es. Es que nosotros no podemos estar, o sea, consintiendo una separación o una desunión familiar. Mucho ocurre incluso dentro del cristianismo, desafortunadamente, de que hay separaciones. Sí. Y el Señor por eso nos puso este mensaje en nuestros corazones, porque es necesario que nosotros, o sea, hablando primeramente de nosotros, o sea, que volvamos a nuestras familias, o sea, que también pensemos en ellos, no solamente en nosotros, en nuestra conveniencia, en nosotros mismos, sino ver la conveniencia del otro, ver el bien del otro. Yo no sé si tú estés pasando o experimentando una situación difícil, ya como te decía hace un momento, quizás puede ser alguna situación entre padre y madre, o hijos y los padres, pero el Señor en estos tiempos está haciendo volver el corazón de los padres con los hijos y de los hijos a los padres. Entonces nosotros es necesario primeramente que nos volvamos al Señor para que Dios enternezca nuestro corazón, corazón de piedra, porque a veces queremos señalar a la otra persona, pero quizás nosotros somos los que somos más afectados. Sí. O sea, si no perdono, es porque hay algo en mi corazón que necesita ser enderezado, se necesita ser alineado conforme al deseo del Señor, porque Dios desea que nosotros podamos estar bien con Él. ¿Cómo ves, Almita? Sí, tiene mucha razón nuestra pastora, porque cuando yo vine a Cristo,
pues como Dios nos manda a hablar a nuestros padres, no importa cómo sean ni nada. Yo no estoy diciendo que mis padres fueron perfectos, porque no, pero sí hubo algunas cosas y yo como que llegar a eso, con mi mamá en especial tuvimos como problemas. Entonces cuando yo vine a Cristo le pedí perdón a ella, porque si Cristo me perdonó a mí de todos mis pecados, mis faltas, pues como dice nuestra pastora, ¿quién soy yo para no perdonarla? Y entonces yo fui a ella y dije, perdóneme por no haber sido la hija que usted quería. Y ahora pues puedo ver que nuestra relación de madre a hija, como la palabra dice que los hijos se vuelven a los padres, mi relación con mi mamá está muy bien, nos hablamos, y a pesar de que, como les decía, ellos no han conocido del Señor, pero yo tengo la esperanza de que ellos lo van a hacer. Y como dicen, no hay familia perfecta, siempre hay problemas, siempre va a haber discusiones. Y aún en mi matrimonio, yo tengo casi 6 años de casada y al principio con mi esposo hubo algunos problemas y dijimos, ok, entonces si tenemos que aprender a pedirnos perdón mutuamente. Y yo era como muy orgullosa y no quería doblarme y decir, no, pues perdóname, fue mi error. Y entonces fui aprendiendo con la ayuda del Señor a pedir perdón y a ser humilde y aceptar también mis errores para que nuestra relación vaya aún mejor y llegar a ser como Jesús planteó la familia. Fíjense que esa es la clave, aprender a aceptar nuestros errores para que con humildad podamos, cuando yo reconozco que yo estoy mal, yo me doy también, del perdón. Y ya abres la pauta a escuchar, ¿verdad? A escuchar el punto de vista de la otra persona y entender, ¿verdad? Entender cómo pensamos, porque aunque somos pareja, no pensamos igual. Sí. Cada quien tiene un punto de vista diferente. Exactamente. Y fíjese que así como decía Almita hace un momento, no hay familia perfecta. Déjame decirte, aún, en mi familia, yo estoy resaltando las virtudes y las buenas costumbres, porque en las familias, incluso dentro de eso cabe lo que son los buenos y los malos hábitos. Cuando tú y yo nos unimos, por ejemplo, en el caso mío que me uní con mi pareja, con mi esposo, yo traía hábitos, él traía hábitos. Entonces, ya al formar una familia, esos hábitos se enderezan a lo bueno, a lo agradable, a lo que a Dios dice sí. Entonces nosotros los alineamos, pero es necesaria una mutua colaboración entre ambos. Y hablando de cuando hay situaciones que no quisiésemos pasar, pero pues desafortunadamente pasamos por ellas. Tenemos que aprender a perdonar, como lo que pasó con Almita. Yo me recuerdo cuando venía iniciando, era un poco, pues sí, dolorosa. Si uno se pone de la parte de la persona, sí afecta, pero a Dios gracias que nos enseña a Él lo que es el amor y el perdón, porque el amor de Dios cubre multitud de faltas. Ya no vemos, el daño, sino vemos el amor de Dios, la misericordia que se extiende, que tú abrazas a la persona, porque al final de cuentas es tu padre, es tu madre, son tus hermanos, y no nos podemos separar. Y hablando de la familia de Cristo, lo mismo. Así es. Sí, somos hermanos. Y como ya lo había mencionado, existen pensamientos diferentes. No todas las personas pensamos igual, pero como dijo Alma, hay que ser humildes y aceptar el punto de vista y como pues venimos de diferentes lugares también esto es lo que a veces choca un poco, que no somos de la misma ciudad, vamos a decirlo así, o no tenemos las mismas costumbres de un lugar a otro lugar. Entonces, pero nosotros en humildad, en amor, en platicar, muchas veces me he dado cuenta que lo que nos hace falta es tener conversación con las personas y poder observar cómo esas personas piensan y decir, ok, él, no sé, una palabra que se dice aquí, no sé, una palabra mexicana, pero que para un guatemalteco no significa lo mismo, ¿verdad? Sí, entonces ahí ya viene como un choque, ¿verdad? Como un choque. Pero en realidad es falta de comunicación muchas veces lo que tenemos como personas, porque si nos ponemos a platicar y nos ponemos un poquito en humildad, podemos entendernos y podemos igual perdonar, ¿verdad?
perdonando, porque tenemos errores, o sea, muchas veces tenemos, como dijo pastora, hábitos o malas formas, ¿verdad? Pero en Cristo nosotros podemos avanzar y encontrar una familia que nos va a abrazar y que nos va a ayudar a seguir adelante. Esa es una de las cosas más importantes y que nos va a apoyar también, ¿verdad? Y eso es lo que sucede en la familia del Señor, pero sí, ella estaba compartiendo para las personas que lo ven de otro país, por ejemplo aquí en Estados Unidos, en lo que es la iglesia hispana, bueno, yo creo que en todas las etnias de aquí de Estados Unidos existen diferentes culturas porque hay de diferentes nacionalidades. Así es. Así que cuando tú llegas a una congregación aquí en Estados Unidos te encuentras de diferentes naciones. Y por eso es que ella compartía de que, porque es lo que vivimos, o sea, nosotros, o sea, llegan de repente diferentes cubanos, centroamericanos, de Panamá, Salvador, Honduras, México, Guatemala, o sea, hay diferentes culturas en las cuales nosotros, el Señor nos ha enseñado cómo nosotros, o sea, poder amarnos, o sea, que Dios traspasa todos esos linderos. Y fíjese, Almita, no sé si me quieras leer, por favor, de esa Marcos 5, del 21, de aquí, de aquí. Ya nomás yo te hago pausa, Carlos. Okay. Pero antes de que lo lea ella, quiero decirles que quizás tú estás diciendo, ok, yo estoy pasando por una situación, yo necesito un milagro en mi familia, o estás a punto de incluso de tomar una decisión en el cual esto implica una separación. Yo quiero decirte que Dios y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, piensa en tu familia, piensa en ti, piensa en los tuyos, y Él está interesado. Es como cuando yo te decía anteriormente, ahí la misma escritura dice, Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Amén. Jesús te ama a ti. Jesús ama a tu esposa, Jesús ama a tus hijos. Por eso antes de tomar una decisión mala, yo quiero que escuches, o sea, que Dios es un Dios de milagros. Amén. Y el milagro que operó en este evangelio, en los evangelios, cada uno de ellos, ahorita Alma va a leer 2 milagros que ocurrieron en esta escritura. Esos mismos milagros pueden operar hoy en día, ahí en tu hogar. Así. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamando Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Una pausa. Jairo estaba pensando en su hija, estaba pasando una situación difícil de enfermedad, está agonizando, dice la escritura. Su hija está agonizando, y quizás, o sea, no es separación, quizás es una necesidad que tú estás experimentando de enfermedad. Que es tu hija o tu esposa o tu esposo, no sé, tus padres, tus hermanos, con un hijo, ¿verdad? O con un hijo. Un hijo que está en drogas, ¿verdad? Sí. En una situación difícil. Pero Dios está interesado en tu milagro. Amén. Jairo, ¿qué fue lo que hizo? Se acercó. Sí. Se acercó. ¿Y qué más hizo? Se postró a sus pies. Se acercó y se postró a los pies de Jesús. Amén. O sea, esa es la clave. Yo no necesito, o sea, tú no necesitas estar buscando al médico, tú no necesitas estar buscando a los abogados, no necesitamos, o sea, necesitamos llegar a los pies del Señor Jesús, como lo hizo este hombre. Vio la condición de su hija y dijo: Señor Jesús. Él se enteró que Jesús estaba pasando por ahí y dijo: yo voy a los pies de Jesús. Amén. A ver, escucha bien el milagro, porque viene otro más ahí. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y ya había sufrido mucho de muchos médicos, y gastando todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Ay, perdón, Almita. Pero una mujer hizo la diferencia. Pero una mujer, es lo que Dios está esperando. Pero un hombre de Dios, pero una mujer de Dios, pero una hija de Dios. Sí. O sea, está esperando lo diferente de todos los demás. O sea, ¿qué fue lo que hizo esa mujer? Dice, después de haber gastado todo,
Porque ella primero buscó los medios. Sí, los medios. Sí, y quizás tú estás en esa condición, pero Dios está esperando a que hagas lo que ella hizo. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Amén. Amén. Ella, ¿sabes qué fue lo que hizo? Se acercó con fe. Con fe. Uh-huh. Se acercó esperando algo de Jesús. Así el Señor quiere que tú esperes tu milagro. Amén. Que hagas lo diferente de esa mujer. Pero déjame decirte, o sea, fíjate cómo estuvo. Primero llegó Jairo y se postró a los pies de Jesús y le dijo, Señor, mi hija está agonizando. O sea, quiero que vayas a casa. Entonces, ella se dirigía, yo me imagino al Señor Jesús que ella se dirigía y de repente se le atraviesa a alguien. O sea, tú no esperes a que otra cosa suceda más, sino ve, o sea, prontamente ven al Señor Jesús, ve a la respuesta que viene de lo alto. Mi socorro viene de Jehová, amén, que hizo los cielos y la tierra. Amén. 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 ¿Continúo? Sí, amén. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiéndolo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Amén. ¿Qué fue lo que resaltó Jesús? Tu fe. Y también ella se postró. Exactamente, o también sea, ella hizo lo mismo que Jairo. Quizás es como yo te decía al principio, por ejemplo, yo en el caso mío, o sea, algo que yo tengo en el perfil de lo que fue mi padre, fue un hombre de fe. Y el socorro, la ayuda que él tenía venía del Señor, o sea, ir a los pies del Señor. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? También. O sea, yo me imagino que a lo mejor ella vio la acción de Jairo y hizo lo mismo. Se fue y hizo se postró. lo mismo. Pero ¿para qué esperar que alguien más lo haga? Aquí en la palabra está qué es lo que nosotros tenemos que hacer. La palabra nos enseña, nos instruye, nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Pero espera el milagro de Jairo. A ver. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Amén. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. A ver, es que esta no lo ya voy tengo a otra. poner en pausa. Acá tengo otra. Ok. A ver, vuélvelo a leer ¿El principio? Ajá, sí. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Ahí. Tu hija muerta. Ahí ya está hablando nuevamente de Jairo, al primer milagro al cual se conocía. Está hablando. Pero ¿qué pasó? O sea, cuando él se entretuvo con lo de la mujer, Sí, de la quizás, ¿qué fue lo que pasó? Se murió la niña. Quizás ya, o sea, para ti ya no hay esperanza. Sí, ya se acabó. Ya se acabó todo. Quizás es lo que estás diciendo en este momento. Sí. Pero mira lo que dice la escritura más adelante, es lo que me impacta. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Imagínate, o sea, todas tus amistades, quizás incluso tus familiares, ya para qué sigues sirviendo al Señor, Sí. para qué tú sigues buscando de Dios. Mira cómo estás, mira cómo está tu situación, pero el Señor te dice no temas, cree solamente, porque es donde Dios se glorifica, en tu milagro. Tú espera tu milagro. Quizás ya lo perdiste todo, ya todo está acabado, ya no hay solución en tu matrimonio, pero el Señor Jesús te dice no temas, cree solamente. Quizás tú dices, ya no hay solución, mi relación con mis padres
No hay solución en relación con mis hermanos. El Señor te dice, no temas, cree solamente. No escuches las voces, no escuches tus circunstancias, porque el Señor está interesado en ti. Amén. El Señor está interesado en tu familia, en tu matrimonio. Amén. Así es. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Amén. Vino casa. ¿Sí? Perdóname, Almita, porque es bien importante. Dijo, el Señor Jesús no permitió que le siguieran más. Solamente personas específicas. Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y Juan. Solamente esos 3 discípulos. A veces, no a todo mundo le vamos a contar nuestras situaciones. Ahí hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros estamos pasando una situación muy difícil, no todos van a entender lo que Dios va a hacer contigo o el propósito por el cual tú estás atravesando ello. Fíjate, ahí el Señor fue muy específico, solamente con estas personas. Entonces Dios te va a indicar con quién tú vas a ir, que te va a ayudar y te va a ayudar a salir adelante y a salir de esa situación en colaboración mutua, en apoyo en oración. Amén. Sí. Y vino a casa del principal de la sinagoga. Perdón. Sí. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducida es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Wow, qué palabra, ¿verdad? Es tremendo el Señor, Sí. porque Dios siempre llega en el momento preciso. Amén. Y Dios va a llegar en el momento preciso a tu necesidad, a tu situación. No te desesperes, sigue perseverando en fe y no escuches a tus adversarios, no escuches a los opositores, al engañador que te está diciendo no, ya no tienes solución tu relación con tus padres, tu relación con tus hermanos, tu relación con tu esposo, ya no tiene solución, ya, ¿para qué? No lo escuches, no escuches al acusador, escucha la voz del Señor. Amén. Que te dice, no temas. Amén. Tan solamente cree y ten fe, y ten fe. Yo creo que esa es una de las partes más importantes en la familia de Cristo, el creer y bueno, estar en esa relación, porque una religión lo que te ofrece es hacer cosas, ¿verdad? O sea, no sé, haz esto y obtendrás esto, pero aquí Dios te dice algo diferente, ten una relación conmigo. Y yo creo que en eso se basa, en tener una relación con Dios, ¿verdad? ¿Cómo tenemos una relación con Dios, verdad? Cuando lo aceptamos en nuestro corazón, cuando decimos, Señor, ven y sé el dueño de mi vida, ¿verdad? Y empiezas tú a leer tu Biblia y empiezas a escuchar la palabra de Dios. Y esa palabra, como vimos, o sea, ¿cómo es que le dice personalmente? Cree, ¿verdad? Solamente cree y no temas. O sea, es una palabra personal. Sí. No se la dice como así a todos, ¿verdad? Sino que le dice a Jairo personalmente, cree, ¿verdad? Y no temas. Y eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. O sea, es esa relación personal, ¿verdad? Que nos afirma, como habíamos leído en Efesios, que nos arraiga, que nos cimenta y que nosotros podemos estar conscientes del amor de Cristo en nosotros. Y eso que lo hace es una relación personal con Dios, no una religión. Así es. O sea, a mí me impacta cuando yo leo o sea, como que siento más así como más conexión cuando leo la palabra. Exacto, o sea, porque la palabra te abre los ojos, te abre el entendimiento y te dice cómo es lo que tú y yo tenemos que hacer. Y o sea, de veras que Dios muestra su amor para con nosotros, porque Él, como te dije desde el principio, Él está interesado en tu familia. O sea, Él no quiere que tú te pierdas. Así es. No quiere que tú te destruyas. Él está interesado en tu familia, en tu esposo.
en tu esposa, quizás eres varón que nos estás escuchando. Él está interesado en tus hijos. Así es. ¿Por qué? Porque al haber una separación, los que son afectados son nuestros hijos, nuestras generaciones. Amén. ¿Cómo ves, Almila? Sí, hay mucha razón y como dice la palabra, no hay que tener miedo a cualquier situación, cualquier problema que haya en nuestras familias, creer en el Señor, que Él tiene el control de todo, porque pues Él está en control, no podemos a quién ir sino a Él, porque si vamos con los médicos siempre dicen, solamente tienen un límite hasta dónde Así van a es. hacer. La ciencia tiene un límite. La ciencia tiene un límite, exactamente, y en cambio Dios dice, no. Sí, si llega a pasar esto, hay una esperanza más adelante, como nos compartían en unos mensajes atrás. Tenemos que agarrarnos de Jesús y confiar plenamente en Él, es lo que les puedo decir. La ciencia tiene un límite, el conocimiento tiene un límite, y nuestra única fuente es el Señor Jesús. Amén. Arraigados Y cimentados en el amor. en el amor. Tenemos que estar, nosotros dispuestos a venir como lo hizo estos dos personajes que hizo Jairo, un principal, imagínate, una persona, quizás tú dices, ¿qué van a decir de mí si yo soy el gerente general, yo soy el empresario fulano de tal, yo tengo este puesto, ¿qué van a decir de mí? No, este era un principal de la sinagoga, una persona muy importante, y vino a los pies del Señor Jesús porque reconoció, Señor, tú tienes la solución, tú tienes el milagro. ¿Qué hizo esta mujer? Vino y no le importó, a esta mujer no le importó todos los que estaban a su alrededor, esa mujer hizo lo diferente. Y Dios quiere que tú y yo hagamos la diferencia entre todo lo que nos está aconteciendo, que seamos diferentes a todos los demás. Y es tiempo para todos los que nos están escuchando, que vengamos a los pies del Señor y pidamos por nuestro milagro, nuestra familia. Dios está interesado. Dios ama a tu familia, así como amaba a Marta, así como amaba a María, amaba a Lázaro. Por eso hizo ese milagro, porque no quería que estas hermanas se siguieran sufriendo. Por eso es ese milagro. Y yo si te contara, los milagros que ha hecho mi familia, ahorita leyendo la escritura, por eso me impacta, porque es un testimonio vivo en mi familia personal, milagros que han ocurrido dentro de mi núcleo familiar, y de eso soy testigo yo, cosas grandes que la ciencia no lo ha podido lograr, los médicos no lo pudieron solucionar, pero el Señor vino e hizo el milagro en mi familia. Si lo hizo en mi familia, si lo está haciendo la familia de Almita, si lo hizo la familia de mi hermana Ana, lo puede hacer contigo. Y yo quiero que en esta mañana vamos a orar con fe. Yo quiero unirme juntamente con mis hermanas en fe para pedir por tu milagro en tu familia. Dios está interesado en tu familia, Dios ama a tu familia, y por eso yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde tú te encuentras y vamos a orar y vamos a pedir por tu milagro y vamos a rogarle al Padre de los cielos que venga y haga presencia en tu familia. Ahí donde tú te encuentras, ruega por tu familia, Padre, en el nombre de Jesús. Tú nos has enseñado en esta mañana que tú te interesas en nosotros, tú te interesas en mi familia, tú te interesas, mi Dios amado, en cada una de las familias que nos están escuchando en esta mañana. Te ruego por un milagro, aquellos que están rogando, clamando por un milagro de unidad. Yo ruego en esta hora que hagas presencia, así como lo hiciste con Jairo, así como lo hiciste con Marta, como lo hiciste con esa mujer. Hazlo ahora en aquellos que necesitan hoy en día por su milagro. Tú lo hiciste conmigo, tú lo hiciste con cada uno de los que, Señor, te hemos buscado. Señor, tú hazlo, Señor, con ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Ten misericordia y otorgamos, Padre celestial, el perdón. Trae perdón en las familias, trae amor, trae unidad, Dios. Señor, da ese don del perdón, para que tu amor pueda cubrir, Señor, multitud
le falta, Señor. A muchos, Señor, no nos enseñaron cómo ser buenos padres. A muchos no nos enseñaron cómo ser buenos hermanos, pero tu palabra nos dice cómo debemos de conducirnos, Señor. Yo te ruego que vengas a cada hogar. Ven a mi hogar, ven al hogar de mi hermana Ana, al hogar de Almita, Señor, en el nombre de Jesús. Seguimos pidiendo, Señor, por sus padres, por sus hermanos, en el nombre de Jesús. Pedimos por las familias, para que se vuelvan a ti, Señor, para que cada familia conozca, Señor, te conozca a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Trae salvación. Trae salvación. Trae salvación a las familias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En tus manos, Señor, encomiendo, Señor, cada hogar. En tus manos encomiendo, Señor, mi familia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de enderezar nuestros caminos y volvernos a ti, Señor, para salvar nuestra familia, Señor. Sálvanos, sálvanos. Dile, Señor, sálvame, Jesús, sálvame, Señor. Sálvame. Si es necesario que tú te postres ahí donde te encuentras, hazlo. Pero el Señor está interesado en ti. El Señor te ama. El Señor te dice, no temas, tan solamente cree. Tan solamente cree, te dice el Señor, no temas y espera por tu milagro. Amén. Sí, Señor. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado aquí presentes. Agradecemos que se hayan sentado a charlar con nosotros. Este fue el programa Café entre Amigas. Dios les bendiga. Nos despedimos de ustedes, hermana Ana. Amén. Sí, yo nada más quisiera, por último, que esta palabra que leímos hoy en Efesios quede en sus corazones, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice en Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y esta es la palabra clave, que habite Cristo en tu corazón. Y así empieza una relación con Él. Amén. Amén. Sí, muchas gracias por haber estado con nosotros y que la palabra haya sido de bendición para ustedes y que no se olviden de creer en Jesús. Amén. De tener fe en Él. Cree por tu milagro. Cree. Dios te bendiga. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Quiero agradecerte por haber estado con nosotros aquí en el programa de Café entre Amigas, patrocinado por la Iglesia Cristiana Viento y Fuego. Y una vez más, nada más, queremos recordarte que Dios está interesado en tu familia. Dios está interesado a que la familia sea salva. Salvación. Dios está hablándonos acerca de cómo podemos alcanzar la salvación. Y meditando en la palabra, analizando la Biblia, nos damos cuenta de que Dios siempre usó una persona para atraer la salvación a una familia. Quizás tú eres esa persona que Dios está llamando para que primeramente tú recibas esa salvación y después se la puedas compartir a tus familiares, a tus amigos, a tus seres queridos. Hay una escritura en el libro de Hechos, en el capítulo 16, en donde se habla de que Pablo estaba preso, ¿verdad? Y entonces Dios hizo un milagro para sacarlo de prisión, pero el propósito de Dios era salvar al hombre que cuidaba la cárcel. Entonces, cuando este hombre se da cuenta de que Pablo era enviado por el Señor, le preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Entonces ahí le dice Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces esta misma palabra es para ti, que estás escuchando, que estás recibiendo. Tienes que creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, si esas personas están esperando para que tú te levantes, entonces no lo pienses más. Levántate, recibe en fe el mensaje del Señor y compártelo con tus familiares, ¿sale? Dios te bendiga y creo que lo vas a poder hacer. Sí, amén. Salvemos a la familia. Dios les bendiga.